¿Sabías que la Divina Comedia está llena de datos curiosos? El primer dato curioso es que originalmente su nombre solo era comedia. Y no porque se tratara de un stand-up comedy o una obra de payasos, simplemente porque en sus inicios las obras con final feliz se les denominaba comedia. Por otra parte, el complemento del nombre fue Divina, la cual fue otorgado por el humanista Giovanni Boccaccio y después extendida por toda Italia. Y así empieza esta historia. Cuenta que a sus 35 años él obtiene una visión muy oscura, ya que él se encuentra en un bosque donde es muy espeso y él se siente extraviado. Él comienza a buscar una luz que lo guíe su camino, pero al intentar hacer esto, él sigue dando vueltas en el bosque y él se raya con ramas y árboles que se encuentran porque están muy cerca. Él se rasga la cara y sus manos y partes de su cuerpo. Ya cuando él sale, él llega al otro lado del bosque y allí es donde él se encuentra con una pantera y este lo comienza a acechar. Allí comienza pues a salir el sol y él comienza a ver todo lo que está a su alrededor. La pantera se comienza a acercar a él, pero él con mucho valor, él la enfrenta y al comienzo él tiene el valor, pero cuando la tiene ya muy cerca, él vuelve a tener ese temor. Sale corriendo y se encuentra luego con un león. Este ya no es capaz de enfrentarlo y sigue entonces su camino. Vuelve a entrar al bosque y allí se encuentra con una loba que pues esta ya tiene mucha hambre y entonces ya se siente que está acorralado por estos tres animales. Él siente ya que pues es su final, pero entre el bosque ve una sombra. Esta sombra, él se acerca y le dice que le dé piedad, ya que pues tiene miedo. Entonces al acercarse él alcanza a ver su cara y se da cuenta que es Virgilio. Virgilio es un poeta que le dio inicios a él para que comenzara a hacer el amor a la escritura y pues muchas cosas más. Entonces él le dice que lo guíe por el camino verdadero y bueno, pues él le dice que no se pueden ir por la colina, ya que este no es el camino correcto. Entonces dicen que se tienen que ir por otro lugar, pero pues primero se tiene que ir por el lugar. Lo primero con lo que se tiene que encontrar es con los pecadores, entonces es como una puerta al infierno. Luego de esto se tiene que encontrar con el purgatorio, ya que son las almas que pues no se salvaron, pero pues sí se arrepintieron de sus pecados. Y por último pues él llega al cielo, pero pues dice que allí no lo va a acompañar él, sino Beatriz. Siguiendo con este viaje, cuando nuestro protagonista Dante Alighieri se despierta, se da cuenta que está en el primer círculo del infierno, el cual es el limbo. Allá se encuentran las almas las cuales no fueron bautizadas o nacieron antes de Cristo. Estas no sufren, pero pues tampoco pueden estar en el cielo. Allá se encuentra Homero, Ovidio, Horacio, César, Sócrates y otros que no fueron bautizados por la Iglesia Católica. Cuando Virgilio y Dante llegan al segundo círculo del infierno, se encuentran con Minos, puesto que en el círculo anterior no sufrían y solo querían caer en la gracia de Dios. En este círculo ya empezaban a pagar sus penas. Minos era mitad hombre y mitad bestia, el cual escuchaba las confesiones y los pecados de cada una de las personas y almas que llegaban allá para enviarlos al círculo que les correspondía según su pena. En el segundo círculo estaban los lujuriosos. Allí se encontraban personas como Cleopatra, como Varys. Incluso nos dice que nuestro protagonista se desmaya después de escuchar la historia de Francesca y Paolo. Esta historia lo deja como muy mal y se desmaya. Esto nos lleva a pensar en que series que vemos normalmente también nos hacen caer en cuenta de lo que nos dice nuestro protagonista en su poema, como Lucifer, en la cual la pena que paga es proporcional a la pena que siente, al sufrimiento que siente su alma. Continuando, en el tercer círculo están los glotones y los alcohólicos, los cuales son custodiados por Cerbero, quien sabemos que en la mitología es el perro de tres cabezas que
pues que es del demonio, de Lucifer o como lo queremos denominar. Estos se encuentran eternamente en lodo. Al llegar al cuarto círculo, nuestros protagonistas se encuentran irónicamente en el mismo círculo del infierno a los avaros y los derrochadores, quienes por toda la eternidad estaban condenados a arrastrar una piedra cada uno hacia el centro de la tierra, hacia el centro del infierno. En el centro del infierno se encontraban y empezaban a discutir, unos de por qué los otros como que no gastaban su dinero y los otros de por qué lo gastaban tanto. Entonces todos los días llegaban hasta el centro del infierno, discutían y volvían a llevarse sus rocas, y así hasta que pues cumplieran su pena, supongo. En el quinto círculo se encuentran los iracundos y los perezosos. Aunque les había dicho que en el primer círculo o en la entrada del infierno se encontraban los perezosos, acá también se encuentra parte de los perezosos. Al llegar al río Estigia, nuestros protagonistas se dan cuenta de que en el fondo del lago o del pantano en el que se encuentran se agrupan todos los perezosos, quien al bostezar hacían burbujas, las cuales salían y pues se veía esto, ¿no? Después se encontraban los peleoneros o los iracundos, los cuales estaban en la parte de arriba del lago en un lodazal y peleaban, se rasguñaban, se mordían todo el tiempo. Así, de lejos se ve otra ciudad en la cual se encuentra nuestro sexto círculo. Nuestros protagonistas empiezan a rodear todo el pantano en busca de una torre, la cual habían visto y hacia la cual se dirigían. Al llegar a la orilla, se dan cuenta de que una embarcación viene hacia ellos. Esta embarcación era del demonio Flegias, el cual era el encargado de transportarlos hasta el otro lado del río, en el cual se encontraba el sexto círculo del infierno, en la ciudad de Dite. Antes de que fueran transportados, nuestros protagonistas se encuentran con más almas, las cuales le suplican al demonio que los lleve hasta el otro lado. El demonio solo se burla de ellos y no les hace caso. Mientras eran transportados, Dante reconoce a un alma, la cual pertenece a Filippo Artienti. Filippo era un hombre que en vida era muy malo y pertenecía a la ciudad de Dante. Entonces Dante lo que hace es hacerle conejito y pues sigue con el camino, ¿no? Al llegar a la ciudad de Dite, las puertas están custodiadas por dos demonios, las cuales al ver que Dante aún está vivo, pues no lo dejan ingresar. Allí esperan hasta que llega un ángel y les permite su entrada al sexto círculo del infierno. Aquí se encuentran los herejes, los que, pues como sabemos, la Iglesia Católica le dice herejes a las personas que van en contra de los ideales de la Iglesia y que no creen en Dios. Acá hay tumbas abiertas e incendiadas y esto es lo que ve Dante. Después de esto se dirigen hasta el séptimo círculo del infierno. En este se encontraban los violentos, el cual también estaba dividido en tres partes. El primero eran los que habían sido violentos contra su prójimo. Estos se encontraban en un lago de sangre hirviendo, el cual se llamaba Flegetón. El segundo era de los suicidas. Entonces nos dice que nuestros protagonistas estaban caminando por un bosque y pues le dicen a Dante, Virgilio le dice a Dante que le arranque una rama a un árbol. Entonces al hacer esto, Dante escucha como el árbol se queja. El árbol le cuenta que en vida fueron personas que no aguantaron sus problemas y se suicidaron. Entonces están condenados a ser árboles y ser atormentados por arpías. En el tercer círculo se encuentran las personas que pues cometieron algún tipo de robo contra la ley o pues contra su familia. Estos se encuentran atormentados por copos de fuego. Al seguir su caminata, nuestros protagonistas llegan al octavo círculo. En este círculo se dan cuenta que hay diferentes pozos. Virgilio invita a Dante a entrar a uno de ellos, pero a él le da mucho miedo y decide no hacerlo.
En estos 10 círculos, como ya dije, se encuentran los mentirosos, divididos en el primero: los tramposos, los aduladores, los simonistas, los adivinos y magos, los chantajistas y empresarios corruptos. Allá se van a ver la mayoría de los políticos colombianos, los hipócritas, los ladrones, los malos consejeros, los cuales pues también son unos mentirosos, los escandalosos, o sea, los que promovían las peleas y eran como ¡wow! Y los falsificadores. Cada uno tenía un castigo diferente. Digamos, los simonistas eran las personas que utilizaron la religión para ganar dinero. Los tramposos, pues los que de alguna forma se beneficiaron ellos mismos a costa de los demás. Los aduladores dice que fueron sumergidos en heces humanas, y así cada uno de ellos tenía un castigo diferente. Al llegar al noveno círculo se encuentran con los pecadores más grandes, que eran los traidores, que habían traicionado a su patria o a su familia. Estos estaban condenados a estar en un río helado, el cual se llamaba Cosito. Después, unos gigantes ayudaron a bajar la colina a nuestros protagonistas, puesto que no podían hacerlo solos. Allí se encontraron al mismísimo Lucifer. Nuestro protagonista Dante Alighieri estaba muy asustado, porque Lucifer era enorme, incluso mucho más grande que los gigantes que los habían ayudado. Un gigante de ellos solo cubría el espacio de un brazo de Lucifer. Lucifer se encontraba con los 3 traidores más grandes, el cual era Judas, quien fue el que se suicidó y aparte traicionó a Jesús según las escrituras, y estaba Casio y Bruto, los cuales fueron quienes traicionaron a Julio César en la conquista. Esto pues nos lo cuenta la historia. Con sus 3 caras, Lucifer masticaba a los 3 traidores más grandes que acabo de mencionar. De su boca salía saliva sangrante, y Lucifer tenía 6 alas, con las cuales, aparte de enfriar el río Cosito, también le sirvieron a nuestros protagonistas para subir hacia el purgatorio. Aquí termina el camino de nuestros protagonistas desde el primer círculo del infierno y subir hasta el purgatorio. Bueno, luego que pasan los círculos del infierno, tiene que llegar al antepurgatorio. Entonces en el antepurgatorio se encuentran pues con unas almas que pues estas lo que hacen es que son estas almas que murieron violentamente o que tardaron mucho en reconocer sus pecados. Bueno, entonces ellos les demuestran el camino para llegar más rápidamente al purgatorio. Entonces cuando llegan al purgatorio hay un ángel con una espada de fuego, y pues este le hace 7 pes en la cabeza de Dante, pues este significa pecador. Entonces bueno, estos se dividen en 7 niveles, la colina que tiene que pasar para poder llegar al paraíso. Entonces en el primer nivel se encuentran los orgullosos. Entonces a los orgullosos lo que tenían que hacer era todo el día, su condena era cargar todo el día unas pesas en la espalda, y luego de esto tenían que bueno, ya cuando pasa eso viene un ángel y le borra una P a Dante. Bueno, entonces pasan al siguiente nivel, que es el segundo. Entonces en el segundo nivel allí es donde están los envidiosos. Entonces a los envidiosos les cosen los ojos con hilo de hierro, y entonces ya pues esa era su condena. Luego de que pasan esto, viene un ángel y le borra la siguiente P a Dante. En el tercer nivel se encuentran los iracundos, que a los iracundos su condena es que les ponen una nube oscura, y pues esta es para que queden ciegos con esta. Entonces bueno, ya después de esto pasan y otro ángel le borra otra P. Bueno, en el siguiente nivel, en el cuarto, allí se encuentran los perezosos. Estos se encuentran todo el día corriendo, y allí es donde Virgilio le explica a Dante que lo que mantenía vivo pues era el amor. Entonces bueno, ahí es cuando Dante tiene un sueño con una sirena, y ya pasan este nivel, le borran la siguiente P y llegan al quinto nivel. En el quinto nivel pues se encuentran a ellos los que la condena pues era que los amarraban de las manos y de las piernas, y pues lo único que podían pensar era en la gentileza y en las personas pobres. Bueno, en el sexto nivel
encuentran los glotones. Entonces son esas personas que en la vida siempre comían de gula, y pues estos tenían como un árbol y un río, que pues esto lo que hacía era que a ellos les hacía llamar como, les daban esas ganas de comer y de tomar, pero pues ellos no podían hacer esto y pues siempre estaban delgados, ya. Y en el séptimo nivel, bueno, le borran la P, y en el siguiente nivel, que es el último, el séptimo, allí se encuentran los lujuriosos. Entonces allí hay una pared de fuego que pues la tiene que atravesar, pero pues a Dante le comienza a dar miedo, pero Virgilio, como que para darle más valor, le dice que al otro lado le promete que va a estar Beatriz. Entonces pues esto como que llena de valor a Dante, y pues él logra pasar esta pared. Y cuando llega allá, pues ya le toca despedirse de Virgilio porque pues ya no lo podía seguir más allá, pero la que la está esperando es Beatriz, así que se encuentra con Beatriz y de ahí hacia adelante. Pues ahora Dante va a emprender su aventura por el reino de los cielos. Esto ya no puede ser acompañado de Virgilio, puesto que esto es un alma pagana. De ahora en adelante lo va a acompañar Beatriz. Se encuentran con que el reino de los cielos se encuentra dividido en 9 esferas. Cada una de estas esferas tiene una característica del universo, ya sea un planeta, una estrella, un satélite, bueno, en fin. La primera esfera a la que llegan es la luna. Esta es donde se encuentran las almas de las personas que emprendieron una vida religiosa, pero por algún motivo pues se alejaron de ella y la cambiaron. Pasan a la segunda esfera, la cual es Mercurio. En esta se encuentran las personas que a lo largo de su vida hicieron buenas acciones, pero solo por el reconocimiento y para que se fijaran en ellas las demás personas. Ascienden a la tercera esfera, la cual es Venus. Esta es la tierra del amor, o sea, aquí se encuentran los enamorados y se encuentran con un poeta que hace una crítica a la iglesia. Ascienden a la cuarta esfera, que esta es el sol. Allí se encuentran las almas de las personas sabias, las cuales irradian luz pues, por su sabiduría, y también se encuentran con Santo Domingo, el cual también hace una crítica a la iglesia, en la cual dice que la iglesia no siguió las palabras de los padres de la iglesia, sino que buscaron fue el beneficio particular de unos pocos. Dante y Beatriz ascienden a la quinta esfera, la cual es Marte. En esta se encuentran las almas de los guerreros de la fe que pues, lucharon por la fe de Dios. Siguen su camino hacia la sexta esfera, la cual es Júpiter. Allí se encuentran las almas de las personas que impartieron justicia equitativamente y no en beneficio de algunos pocos. La esfera, la cual es Saturno. En esta se encuentran las personas con una fuerte templanza que también llevaron a lo largo de su vida una vida de oración. En esta también se encuentra San Pedro Damián, el cual hace otra vez ascienden hacia la octava esfera, la cual es las estrellas fijas, o sea, la constelación de Géminis. En esta pueden observar a la Virgen María y algunos santos como San Juan, San Jaime, que son estos mismos los que prueban a Dante como es de persona. Y bueno, llegan a la última esfera, que es la novena. Esta es llamada cristalino. Esta está directamente controlada por Dios mismo, y todo lo que pasa en esta última esfera afecta directamente lo que pasa en las 8 anteriores. En esta también alcanza a divisar un punto brillante, el cual es, pues el Dante piensa que es Dios. Bueno, en su camino, porque siguen ascendiendo más allá, llegan al Empireo. El Empireo es un sitio fuera del universo físico, donde habita Dios. Cuando llegan allí, en el camino hacia allí, Dante le empieza a explicar todo lo que es el tema de la creación del universo a Beatriz. Cuando llegan al Empireo, Beatriz se vuelve mucho más hermosa de lo que ya es, y Dante es envuelto en una luz, o sea, se vuelve totalmente brillante. Cuando está ahí, este alcanza a divisar 3 puntos, los cuales él asemeja que es Dios. Son 3 puntos idénticos con una luminosidad espectacular, el cual se
simboliza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dante ve esto es cuando se convence de Dios y así es como da finalmente